Bien, buenas noches, amados hermanos y amigos. Vamos a analizar el día de hoy el Salmo 5.8. Bueno, gracias a Dios por tener esta oportunidad. Ya saben, realizamos análisis desde una perspectiva de la gramática española, empleando los recursos de la sintaxis y la morfología. Bien, y como tenemos costumbre, ¿no? Una costumbre que hemos desarrollado acá es primero ubicar los verbos, ¿correcto? Ubiquemos los verbos y los verbos nos van a dar toda la estructura de la oración. Bien, entonces en este salmo tenemos dos verbos. ¿Está bien? Tenemos el verbo, por acá lo tenemos, guíame, y el otro verbo es endereza. Esto es interesante dado que se nos muestra una oración, oraciones simples, ¿no? Sin embargo, por la naturaleza del salmo, podríamos decir que es una oración compuesta yuxtapuesta, ¿ya? Una oración compuesta yuxtapuesta. Ustedes pueden averiguar por ahí en qué consiste la oración compuesta yuxtapuesta, y les voy adelantando que es aquella oración que va a utilizar como conectores, bueno, no son conectores, pero para unirse entre sí a los signos de puntuación. Eso es lo más general que puedo mencionarles, ¿no? Y acá hay toda una oración así, ¿no? Entonces aquí está el signo de puntuación formando o tomando la forma de un conector, ¿correcto? Entonces eso lo vemos por ahí. Vamos a ver ahora los verbos, como les estaba mencionando. Y en los verbos tenemos guíame, ¿no? El primer verbo de la oración. Y este verbo, dentro de sus características, tenemos que es un verbo que está en el tiempo presente. Vamos a también colocar eso poco a poco. Quiero ver ahí si se está visualizando. Muy bien. Tiempo presente. Recuerden que una de las cosas que estamos viendo bastante aquí es la dualidad y la temporalidad, ¿no? La temporalidad nos explica el hecho de qué es lo que se nos tiene que mostrar en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, dice guíame, ¿no? Guíame. Si nos está hablando de un presente y se está utilizando la palabra guía, ¿no? Guía, se puede inferir lo siguiente, ¿no? Se puede inferir que el redactor está pidiendo que guíe, ¿no? O sea, está porque el salmo es como una oración, ¿no? Guía, porque al parecer las decisiones no están siendo guiadas por el Señor acá, ¿no? Porque ahí es la dualidad que siempre estamos mencionando, ¿no? Como parte de la aplicación. Y el Señor no está guiando, en este caso el redactor. Y si vemos anteriormente el Salmo, ¿a qué conclusiones podemos llegar, no? ¿Lo está guiando el Señor, no? ¿Y cuándo se necesita la guía del Señor? Como creyentes en Cristo Jesús entendemos que la guía de nuestro Señor debe ser en todo tiempo, ¿no? Y si se nos está diciendo guíame, puede ser por dos motivos. Una, porque antes no estaba siendo guiado y ahora quieres que sí te guíe el Señor. O porque estás a punto de tomar una decisión y como el Señor siempre te está guiando, quieres que personalmente en este momento también te ayude, ¿no? Entonces, esas dos posibilidades pueden existir, ¿correcto? Ya de ahí, dado el contexto, es que elegimos la que más se acerque, ¿no? Entonces, y vamos a ver el contexto, al final, cuál de las dos guías es, ¿no? Luego tenemos acá este me, ¿no? Pero antes del me, estoy yendo del Salmo,
del verbo, perdón, este es un tipo de verbo intransitivo. Y los verbos intransitivos, como lo he mencionado anteriormente, no necesitan un complemento directo, ¿correcto? No hay necesidad de complemento directo. Bien, en la parte de las flexiones, ¿no? Podemos decir que es un verbo en segunda persona y en número singular, ¿no? Número singular. Eso nos daría un tú, ¿no? Un tú, ¿no? Tú guía, tú guía. Ahora, ¿por qué no menciona el me todavía? Porque el me es una construcción que se une al guía, ¿no? Y es lo que va a ser conocido como los pronombres clíticos, ¿no? O los verbos clíticos. Y los verbos clíticos son aquellos que utilizan pronombres clíticos. En este caso, me, ¿no? Cuando se une un me, un le, un te con el verbo, ese verbo tiene por nombre verbo clítico, ¿no? Entonces, estos verbos clíticos tienen la función, son palabras compuestas, ojo, son palabras compuestas, tienen la función de evidenciar generalmente el complemento indirecto, ¿correcto? Este me es un complemento indirecto y hemos dicho que el complemento indirecto es el que se beneficia de la acción realizada por el sujeto mediante el verbo, ¿correcto? Entonces, alguien se tiene que guiar de esta guía, se tiene que beneficiar de esta guía. También mencionar que habíamos dicho tú, ¿no? Entonces, tú es Jehová, ¿no? Tú es Jehová. Este tú sale o se deriva del verbo guía, ¿no? Jehová, guíame, ¿no? Ahora, acá vemos un tipo de alteración, ¿no? Del orden de las palabras en la oración, ¿no? Aquí vemos un hipérbaton, ¿no? Es algo que mencionamos y que recurrentemente vemos en los salmos, ¿no? Los hipérbatons, ¿no? Los hipérbatons. Porque aquí lo que quiere el redactor es que la guía del Señor esté primero. O sea, eso es lo que quiere resaltar, la guía del Señor, la dirección del Señor. ¿Y cómo es que quiere que sea esa dirección? Eso lo vamos a ver en los complementos, ¿correcto? Entonces ya vimos el tiempo, el tipo de verbo, que también es un verbo clítico. Hemos visto el sujeto, ese sujeto se deriva del mismo verbo. Y los complementos nos van a ampliar el entendimiento para el contexto, ¿no? Recuerdan que estábamos en la dualidad, que probablemente estábamos diciendo que, que no nos estaba guiando al redactor, ¿no? Sin embargo, por lo que vemos acá, miren, es en tu justicia a causa de mis enemigos. O sea, guíame por algo en particular, por mis enemigos. Entonces, parece ser, ¿no? Que el redactor, en este caso, David, ¿no? David está pidiendo consejo al Señor para ver cómo tratar este tema con sus enemigos, ¿no? Y ahora, es muy interesante, ¿no? Ver qué es lo que también pide David al Señor, ¿no? No le dice, guíame en tu ira, ¿no? Sino dice, guíame en tu justicia, ¿no? Y es muy interesante porque esto viene antes de enemigos, ¿no? Guíame, Jehová, en tu justicia. ¿Por qué en tu justicia, no? Porque es importante ser guiado por el Señor en su justicia, en la justicia de Él, ¿no? Para luego tratar con mis enemigos, ¿correcto? Entonces, esa es la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir de David? David estaba alejado y quería que el Señor recién lo guíe. No.
no es así, ¿correcto? ¿Y por qué no es así? Porque también vemos el antecedente, ¿no? El antecedente de los salmos anteriores, vemos el contexto. No es que David se haya alejado, David está con el Señor, pero para este tema específico, para tratar a los enemigos, ¿no? Porque un hijo de Dios que tiene la guía del Señor sabe cómo adorar y todo esto, pero para tratar a los enemigos, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? Tal vez nos debe una persona y tenemos la oportunidad, ¿no? De poder encarar y todo esto. ¿Qué es lo que debemos de pedir? Como hace David, ¿no? Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Mira, Señor, ayúdame a poder tomar una decisión sabia para mis enemigos, ¿no? Porque recordemos que la justicia de Dios es, a lo que puedo ver como creyente, gracias al Señor, no es como la justicia de los hombres, ¿no? La justicia de los hombres es al mismo nivel, todo tiene que ser al mismo nivel, pero la justicia de Dios es muchísimo más grande, ¿no? La justicia de Dios es generosa, la justicia de Dios no es destructiva, ¿no? O sea, destruye sí cuando tiene que destruir, pero luego de haber dado muchas oportunidades, ¿no? No es como la justicia humana, ¿no? La justicia humana es, a la primera, se acabó la situación. En cambio, la justicia divina, la justicia de Dios es una justicia que dice ya a la primera y luego da otra oportunidad. Pero hay consecuencias, obviamente, pero da oportunidades, ¿no? Entonces David muy sabiamente pide acá ese tipo de justicia, ¿no? Guíame en tu justicia, ¿no? Porque ese es algo muy importante también para aplicación en el aspecto del creyente. Ya no tanto en la parte gramatical estamos hablando. El creyente, incluso cuando pide justicia, debe demostrar a Cristo, ¿correcto? Entonces, interesante ver cómo es que se desprende de acá, ¿no? Todo esto, ¿no? Sin este complemento circunstancial del lugar. ¿Y por qué digo, Emanuel, complemento circunstancial del lugar en tu justicia, ¿no? Por algo muy sencillo, miren, esta preposición en nos da la idea de un lugar, ¿no? En un lugar, ¿no? Entonces, guíame en este lugar, ¿no? Y este lugar es la justicia de Dios. Y a causa, complemento circunstancial de causa, ¿no? Es lo que nos queda, ¿correcto? Entonces, recuerden siempre las palabras clave. Hay palabras clave, ¿no? Y las palabras clave las vamos a encontrar en las preposiciones. En este caso, aunque es una proposición, no tiene un significado como tal, pero cuando está dentro de un contexto, sí, ¿no? En este caso, la preposición en asume el significado del lugar, ¿no? A causa, bueno, causa, ¿no? Y lo que nos queda, complemento circunstancial de causa, ¿correcto? No se olviden de las claves, esa es para la parte gramatical. Bien, ya dimos la primera aplicación y ahora vamos a la segunda aplicación. Quiero que noten acá, primero, la elipsis, ¿no? ¿Por qué la elipsis? La elipsis es la supresión de una palabra dentro de la oración. Dice acá, endereza. ¿Quién endereza? Tú, ¿no? ¿Y quién es tú? Tú es Jehová. Ah, no está, ¿no? Ahí, entonces es elipsis. Elipsis acá del sujeto del sintagma nominal. Tiempo presente, endereza, o sea, ahora endereza, verbo transitivo. O sea, eso significa que va a exigir un complemento directo y que ese complemento directo lo vemos por acá. Bien, tanto guíame como endereza son palabras que están correlacionadas. El guía va a enderezar el camino, ¿no? O sea, el guía, uno dice, no, ya me voy por acá, ¿no? Me voy por este lado, pero el guía que dice, no vayas por acá, mira, vente por acá. El creyente, y vamos a esta aplicación, tiene como guía a Jesucristo, y Jesucristo está en la Biblia. Entonces, el creyente debe de
dejarse guiar por la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? Es un guía. Es un guía y recordemos, hay una correlación entre las palabras, ¿no? Eso también sería bueno ver, de repente es otra de, podríamos llamarlo, de las formas o figuras presentes dentro del libro de Salmos, ¿no? Ya hemos visto mucho dualidad y temporalidad. También podemos ver correlación. A veces hay palabras que se correlacionan, como en este caso. Bien, si vemos una persistencia de la presencia de esta figura o de esta situación, podremos decir que sí, finalmente hay una correlación y eso lo podemos determinar dentro del libro de Salmos, ¿no? Entonces, correlación y es un guía, ¿no? Ahora, yo quería hacer un gráfico acá, ¿no? Endereza. ¿Quién debe de enderezar? Jehová, ¿no? Jehová, y nuevamente acá el hecho del hipérbaton, ¿no? Del orden de las palabras. Aquí está primero el verbo, porque es eso lo que está buscando David. No está buscando otra cosa, sino ese es su mayor anhelo, ¿no? Y es una de las tal vez teorías que yo podría explicar. De repente ya existirán otras personas que lo han estudiado, y es que las personas solemos colocar siempre la primera palabra en la oración, que es el primer mensaje que deseamos transmitir. O sea, es el primer mensaje, ¿no? La primera palabra es el primer mensaje. Y aquí el primer mensaje, porque el primer mensaje es guíame y endereza. Y ya de ahí lo demás, o sea, sí viene, sí está bien. Pero ese es lo más importante. La primera, por eso está colocado en primer orden. ¿Correcto? Por eso está en primer orden. No es que se coloque ahí por la nada, no. Por algo está en primer orden. Entonces, siempre que analicen, yo les animo a analizar, y esto ya como parte de la gramática, sus discursos, ¿no? Y un discurso es un texto hablado. ¿Qué es lo que digo primero? Ya, lo que digo primero es lo principal que deseo que se realice. ¿Correcto? David quiere en este caso enderezar. Y el que endereza tiene que enderezar algo, ¿no? Endereza tu camino, ¿no? Endereza tu camino. Endereza tu camino delante de alguien, delante de mí, ¿no? Miren, aquí deseo endereza, es un transitivo, exige un complemento directo, aquí es el complemento directo. En un lugar se va a realizar este enderezamiento. Miren, quiero mostrarles acá, espero que se pueda entender. Acá tenemos, vamos a decir que él es David, ¿no? David, y por acá vamos a tener los caminos o el camino. A ver, vamos a ver. El camino de Jehová. Ya, esta es parte de la aplicación. El camino de Jehová. Recuerden que es para qué se desea enderezar el camino, para poder tratar con los enemigos, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Bien, vamos a ver cómo es el camino de David. De repente el camino de David es así, ¿no? Pero ¿cómo son los caminos de Jehová? ¿Cómo son los caminos de Jehová? Son rectos, ¿no? Rectos. Entonces, lo que está pidiendo David por la interpretación de esta frase, correcto, no vamos a entrar en materia de otra lengua, porque ahí tal vez sí hay otro tipo de interpretación. Es lo siguiente, ¿no? David le está diciendo al Señor, ¿no? Mira, yo quiero que delante de mí, para poder decidir en esta situación de mis enemigos, esto de acá suba acá, ¿no? Porque es muy probable, Señor, que mis caminos no sean justos. Mis caminos no son justos y yo quiero tener
tu justicia. Por eso quiero que me guíes para tratar con mis enemigos, para no comportarme de una manera que no te muestre a ti. Y eso es muy importante. Correcto. Eso es lo que quiere David, ¿no? Eso es lo que quiere David. Y esa es la aplicación, ¿no? Como creyentes, cuando estamos tratando con nuestros enemigos, queremos que el Señor los desaparezca, los fulmine. No debe de ser eso, ¿no? Sino, como dice el mismo David, en la justicia del Señor, en tu justicia. Ayúdame a decir en tu justicia. Es complejo, eso también me anima a hacerlo, aunque a veces es complejo, pero el Señor se encarga y sabe cómo hacer las cosas. Bueno, eso sería todo, amados hermanos y amigos, tanto aplicación en la parte espiritual como en la parte gramatical. No se olviden en la parte gramatical siempre las marcas de las preposiciones y en la parte espiritual lo que desea transmitir David, ¿no? Y para poder llegar a pedir dirección y que el Señor domine o en su justicia Él pueda dirigirnos, Él pueda guiarnos, es sumamente importante que toda persona ponga sus ojos en Cristo, ¿no? Porque una persona que no ha puesto sus ojos en Cristo, que no se ha arrepentido, pues no va a pedir eso. ¿Qué pide a Dios una persona que no es de Cristo? Una persona que no es de Cristo es destrúyela a Dios, ¿no? Consúmela en fuego. Pero el que ha conocido la justicia de Dios dice, ayúdame, Señor, porque mira, sí, sinceramente tal vez tengo eso en mi corazón, pero que seas tú, que sea tu justicia, que sean tus caminos en mí. ¿Está bien? Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video.